Bueno, pues vamos a empezar este tercer diálogo de los locos años 20. La Fundación Jesús Pereda, de Comisiones Obreras, inventamos este ciclo, en principio para haber sido un poco más comprimido, luego al final, pues como en lo que nos está pasando con estos mundos en que vivimos actualmente, el tiempo se relativiza y ya no sabemos dónde andamos. De tal manera que el ciclo empezó en marzo, con un diálogo sobre periodismo. El segundo fue en abril ya, con un diálogo sobre cultura y redes en cultura. Y los dos últimos van a ser en mayo. Hago énfasis en lo de diálogo, ¿no? Porque es lo que nosotros concebimos como un formato propio de este ciclo, que pretendía atender a asuntos que seguramente a todos y a todas nos inquietan en estos locos años 20, en esta década que está por definirse y seguramente por definir casi el siglo. Y queríamos abordar esos asuntos, podrían haber sido otros, con esa forma del diálogo que no se lleva mucho, especialmente en algunos cenáculos importantes. A nosotros nos parecía que no era un debate, sin despreciarlo, no es una discusión, no es una mesa redonda, sino es un diálogo entre dos personas siempre que charlan, hablan, intercambian puntos de vista sobre el asunto que les trae aquí. Y bueno, creemos que hasta el momento es jugosa la fórmula. Vamos a terminar con estos dos diálogos que faltan y analizaremos, ¿no?, si hemos acertado o no. Hoy nos acompañan tres personas, bueno, dos, una en pantalla, luego lo explicará María Luisa. Edurne, María y María Luisa, compañera de la Fundación, que ella va a hacer de moderadora, si es que los diálogos tienen que moderarse, que no necesariamente, pero bueno, por tener un poco más de guión previsto. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que todos saquemos alguna conclusión provechosa. Bueno, pues como decía Ignacio, el objetivo hoy es dialogar. Entonces, bueno, yo soy un poco la convidada de piedra, pero que también lanzaré cuestiones, pero queremos poner el foco en María y en Edurne, que han tenido la amabilidad y el entusiasmo de querer participar en este proyecto. En este proyecto que hoy, como sabéis, el título es «Hay vida fuera de la metrópolis», y pensábamos que ellas encarnaban muy bien precisamente esa idea de esa vida fuera de la metrópolis. Hago una pequeña presentación de ambas y nos lanzamos, si os parece, al diálogo, sabiendo que después, si os parece oportuno, pues tendréis oportunidad de preguntar, de conversar, de plantear lo que consideréis oportuno. Así pues, empezamos con Edurne. Ella ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, es licenciada en Historia, lo tengo que decir, que para mí es muy importante. Allí en Estados Unidos realizó primero un doctorado en literaturas hispánicas y después se trasladó a la Universidad de Lehigh, creo que se dice así, en Pensilvania, donde estuvo combinando su trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades de la Universidad, además de otros puestos de gestión académica, y donde desarrolló una agenda de investigación y publicación. En el año 2016 rompe con todo eso, pero de alguna manera también le ha nutrido, lógicamente, en su experiencia posterior y decide volver a España. Aquí en España ha publicado el ensayo El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia en el año 2016, la novela Mejor la ausencia, 2017, que además recibió el premio al mejor libro de ficción del Gremio de las Librerías de Madrid. En 2019 ha publicado Formas de estar lejos y tenemos la suerte de que en el mes de marzo, hace 2 meses, menos de 2 meses, ha publicado la novela Los ojos cerrados, de la cual también conversaremos y, si os parece oportuno, incluso pues se podrán comprar alguno de los libros que ha traído nuestro librero de confianza. Además, escribe regularmente en El País, en La Marea, en diferentes artículos de la agencia Colpisa. Para Radio Nacional creó la sección sobre literatura titulada La vida imaginada. En el programa Hoy por Hoy, junto a Ángels Barceló,
tiene la sección Merece la Pena, se la puede leer en muchos ámbitos, se la puede escuchar en muchos otros y hoy tenemos la oportunidad además de escucharla directamente. En cuanto a María Sánchez, que la podemos ver en pantalla en estos usos mixtos que hemos hecho de la situación en la pandemia que vivimos, ella es veterinaria de campo, trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo otras formas de producción y de relación con la tierra, como son la agroecología, el pastoreo o la ganadería extensiva. Colabora habitualmente en radio, en medios digitales y de papel sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura y medio rural. Ella, de hecho, siempre comenta que, o siempre en su libro comenta que se mueve en ese doble ámbito de la cultura y del medio rural. Ha recibido diferentes premios, de los cuales destacaré los últimos que ha recibido, como son el Premio 2019 de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, por su lucha por las mujeres rurales, Córdoba en Igualdad 2020 en la categoría Arte y Cultura de la Diputación de Córdoba y el más reciente, que es el Premio Artes y Letras 2021 de la Fundación Princesa de Girona, por su labor como poeta, escritora y activista en defensa de la cultura rural y de las mujeres en el campo. Ha escrito Cuaderno de Campo en el año 2017, que es su primer poemario, Tierra de Mujeres, que también lo he traído porque bueno, es muy recomendable y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es una mirada íntima y familiar al mundo rural, como primer ensayo del año 2019, y en 2020 ha publicado Almáciga, que es un pequeño vivero de palabras del medio rural de las diferentes lenguas de nuestro territorio. Con esta pequeña presentación es un poco esa excusa que teníamos para pensar en ellas y hablar un poco no solo de los libros que han escrito. De hecho, el último libro de Los ojos cerrados, Edurne lo sitúa en el ámbito rural presente y en el ámbito rural de la memoria histórica, lo cual le confiere también una importancia muy interesante a ese hilo conductor en ambos momentos históricos, digamos. Y el libro de María Sánchez, Tierra de Mujeres, nos habla pues, desde su vivencia actual. Y quizá es un poco no solo el motivo por el que las tenemos aquí presentes, sino la primera pregunta o la primera idea sobre las que podríamos trabajar un poco, cómo se sitúan ellas en este entorno de fuera de las grandes metrópolis, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito de las urbes medias, cuál es su relación con ellas, y a partir de ahí pues empezamos a articular un poco este diálogo, si os parece oportuno. Así que... Empieza tú si quieres, María. Vale, pues me escucháis, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Quería dar las gracias a la Fundación Jesús Pereda, a María Luisa y a Edurne porque vamos a compartir este ratito. Me encantaría estar allí de forma presencial, pero por circunstancias personales de que convivo con 2 personas en riesgo que todavía no se han podido vacunar, pues no estoy haciendo nada presencial todavía. En cuanto a mis libros, cuando a mi trabajo de veterinaria, como tengo trabajo de ordenador y trabajo de campo al aire libre, pues ahí voy llevándolo, ¿no? Y bueno, pues quería un poco primero comenzar con esa idea, ¿no? De que es un poco la cuestión que lanza el diálogo de hoy. A mí me gusta mucho imaginar los diálogos, aunque no esté allí presencialmente, ¿no? Me gusta imaginarlo y ya que estamos en vuestra tierra como un filandón, ¿no? Como esos corrillos que se juntaban en las casas de hombres y mujeres, pues que se contaban historias, se contaban cómo habían pasado el día, cuentos, cantaban, mientras que hacían algún trabajo manual, ¿no? Y también me gusta pensar estos diálogos, ¿no? Por eso al final os invitamos a que también lancéis vuestras ideas o reflexiones, como ese intercambio de nutrientes que se produce cuando un rebaño trashumante para en una majada a descansar, a pasar la noche, y el pastor, bueno, los pastores descansan, se alimentan y el suelo, después de haber pasado esa oveja esa noche de redileo en ese suelo, también se nutre, ¿no? Gracias a la presencia de esas ovejas, ¿no? Y esas semillas del suelo se enganchan a esa lana de esa oveja que se convertirán en plantas después de muchísimos kilómetros, porque creo que es muy importante, ¿no? Saber que todo está interrelacionado, formamos todo parte de un todo, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Descubrir que hay semillas, ¿no? Conocer. Luego creo que hablaremos de esa forma de mirar con Edurne, ¿no? Del entorno.
que hay semillas que se han adaptado a esas ovejas y han evolucionado para que su morfología se enganche a esa lana de esas ovejas, y también hay semillas que han evolucionado para que esas ovejas no se las puedan comer, ¿no? Y puedan quedarse en la tierra, ¿no? Entonces quería un poco mencionar eso. Y bueno, yo creo que es que no podemos decir eso de esa pregunta de si hay vida fuera de la urbe, ¿no? Es que todo lo que necesitamos en una ciudad a nivel básico, como es la comida, no se produce en la ciudad. Se produce prácticamente en nuestros pueblos y en el medio rural, ¿no? Entonces, muy importante partir de eso, ¿no? Y saber que prácticamente el medio rural es un poco la despensa, y últimamente, pues si veis las noticias con el tema de las renovables, pues se está convirtiendo en el vertedero y en lo que no queremos para nosotros en la ciudad, ¿no? Así un poquito, tengo muchas ideas, pero perdona un poco el que esté dispersa, pero quiero contar muchas cosas. Y bueno, por acabar un poco con mi relación y pasarle la palabra a Edurne, yo me siento muy forastera, porque en muchos sitios. Porque mirad, yo nací en Córdoba porque mi padre y mi madre son de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla. Los que habéis leído Tierra de Mujeres y Cuaderno de Campo ya lo conocéis porque hablo mucho de eso. Mi infancia ha estado en ese pueblo y toda mi vida marcada porque teníamos un rebaño de cabras que pastoreaban en el monte y hacíamos queso fresco de leche que luego vendíamos en un Seat Panda por todo el pueblo y donde se llevaban las cántaras. Y claro, yo cuando estudio en Córdoba y luego entro a la facultad veterinaria allí, yo me sentía forastera en la ciudad, pero también me sentía una forastera en el pueblo, porque ya no era del pueblo. Toda mi familia era del pueblo, pero yo no había nacido en el pueblo, ¿no? Y ahora estoy viviendo en Galicia, cerca de Monforte de Lemos, que luego podemos hablar de eso, ¿no? Porque quiero hacer aquí un proyecto agroecológico, porque yo no entiendo tampoco la vida en el rural sin tener un vínculo con el territorio que habito, ¿no? Entonces estoy en esa, entre pasando temporada aquí, cuando tengo que trabajar por Andalucía y Extremadura me bajo a mi pueblo, pero no entiendo mi vida sin el medio rural. Tan es así que mi trabajo, el que me da de comer es el de veterinaria, y luego también en la literatura está tan presente, que es mi narrativa invisible, ¿no? Que es como la escritora portuguesa Gabriela Jansol se refería al tiempo que pasaba en su jardín y en su patio, pues cuidando sus macetas, sembrando, leyendo, o sea, trabajando la tierra. Para ella eso también era la escritura, ¿no? Y a mí me pasa un poco también con el medio rural. Bueno, primero muchas gracias también, como ha dicho María, a ti María, por este diálogo, María Luisa, por lo bien que has planeado todo esto, y a la Fundación Jesús Pereda, por supuesto, por hacer lo posible, y a todos ustedes, que les veo así, y no sé, como en la penumbra con las mascarillas, no me acostumbro a esto. Y me imagino para ti, María, todavía más extraño, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Me gusta mucho que digas que menciones esta sensación de forastera, María, porque yo creo que es como me he sentido toda mi vida, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un punto en común, porque yo también, o sea, crecí en un pueblo grande, ¿no? Como es Santurce, un pueblo entre industrial y pesquero, pero muy pronto me fui a Estados Unidos, como ha dicho María Luisa. Allí cambié muchísimo de casa, estuve 18 años y me fui de ese país sintiéndome forastera y pensando que no había entendido nada, ¿no? Ni de la sociedad, ni de la política, ni de cómo se estructura ahí la vida de la gente. Volví, me fui a la gran urbe, a Madrid, ¿no? Estuve ahí 5 años y ahora desde el otoño de 2019 vivo en un pueblo de 10 habitantes, ¿no? 15 a veces, en verano igual 40, ¿no? Y me siento muy forastera también en esta conversación porque, claro, estoy conversando contigo, María, que tienes una experiencia vastísima, tanto en el campo vital como en el profesional, y en la forma de vivir tú en el entorno rural.
Entonces yo cuando María Luisa me propuso esto dije, sí, pero yo voy de aprendiz, ¿no? Yo voy a aprender de esta conversación. Porque, claro, o sea, este entorno para mí es, o sea, es toda una fuente de conocimiento, ¿no? Estoy aprendiendo en el día a día, pero al mismo tiempo claro, lo entiendo como algo que, en primer lugar, tiene toda una historia que yo desconozco y que por mucho que quiera conocer toda la serie de Tu narrativa invisible, yo creo que estoy rodeada de narrativas invisibles, ¿no? Que son muy difíciles de acceder, también porque es un pueblo que quedan muy poquitos habitantes que realmente te puedan contar su historia, y también porque es un entorno en el que yo nunca había vivido, ¿no? Yo vengo de una familia industrial, pesquera, ¿no? Tengo unas vivencias muy en una burbuja, ¿no? Que es la burbuja universitaria en Estados Unidos. Y claro, de repente estoy en este entorno que me resulta, por un lado, poco familiar, pero al mismo tiempo hay algo en él con el que entro en conexión muy rápidamente, ¿no? Y aquí igual también podemos hablar un poquito de esto, cómo nos marca la memoria la forma de habitar el espacio, ¿no? Tú estás en Monforte de Lemos, María. Mi padre viene de un pueblo de las montañas de Lugo, que ahora también tendrá pues 6 habitantes o 7. Y yo creo que conecto con esa memoria, ¿no? A través de las experiencias que estoy viviendo ahora. Entonces, no sé, hay una relación que resulta muy de forastera, pero al mismo tiempo también estoy intentando encontrar, ¿no? También los motivos por los que me apetece tanto estar ahí, por los que la vida ahí me está dando pues muchísimo material de vida, ¿no? Y de experiencia. Entonces, claro, ¿cómo me sitúo en esta conversación? Es también, como decías tú, María, dispersa, pues la mía yo creo que todavía un poco más, ¿no? De hecho, Pues, cuando planteábamos esta propuesta de diálogo, iba un poco en esa línea precisamente de cómo porque la experiencia de María es de más tiempo viviendo en el medio rural, digámoslo así, muy grosso modo, y la experiencia de Edurne no es esa. Entonces, ¿cómo nos situamos cada una sabiendo que ahora mismo hay un proceso de parte de la gente que vuelve o que decide ir a vivir al medio rural, otras gentes que vivimos en urbes medianas? ¿Cómo habitamos ese espacio? Antes decía María que al final todo de lo que sobrevivimos es de lo que se produce en el campo. ¿Qué vida, cuando planteamos esta pregunta, cuál es la vida que estamos buscando o que queremos cuando nos planteamos fuera de las metrópolis? Que al final las metrópolis son 2, 3, 4 en España, una sobre todo en Madrid. Pero ¿qué vida es la que buscamos? Decía María que podíamos encontrar de todo. ¿Qué vida creéis que queréis vosotras, encontráis o creéis que podemos intentar lograr para tener fuera de esas grandes metrópolis? Bueno, María Luisa, yo antes sí quería decirle a Edurne que aquí aprendices somos todas, todos los días, y yo a fin de cuentas sigo siendo una forastera porque ahora empiezo ese camino de echar raíces en una tierra que no conozco y que cambia muchísimo, ¿no? A mi tierra, paso del sur a un norte, ¿no? Donde los árboles son diferentes, echo, por ejemplo, mucho de menos los abejarucos aquí, que en mi tierra cuando estaba trabajando los veía todos los días, ¿no? Y son también otras costumbres, otras formas de relacionarme y de relacionarnos, y también está lleno de esas narrativas invisibles que, como tú bien dices, ¿no? Esa también es otra reflexión, ¿a cuántas llegaremos y a cuántas pues no llegaremos nunca, ¿no? Pues ya no solo por el tema de la despoblación, sino hemos hablado de memoria, ¿no? Pues por el franquismo, por la represión, por la desigualdad, por el machismo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser, bueno, y esto es nos sirve a todas, ¿no? Hay que ser, yo creo que esos ojos de forastera no hay que quitárselos nunca, ¿no? Porque cuando miramos las cosas por primera vez como una niña pequeña, ¿no? Con esa curiosidad, con esa atención, ahí se está creando una forma de mirar muy diferente, ¿no? Que tiene cuidado,
que es honesta, que respeta, y creo que eso es esencial con los medios rurales, ¿no? Así que quería comentar un poco eso, ¿no? Y luego también que a fin de cuentas yo también he sido forastera en mi propia casa, ¿no? Y lo cuento en Tierra de Mujeres, ¿no? Que hasta que no me doy cuenta, hasta que no llega el feminismo en mi vida, a mi vida y me da el golpe, he sido forastera en la cocina, en las habitaciones que ocupaban mi madre, mi abuela, mis tías, y no solo con esos espacios domésticos por los que no quería ligarme o pasaba de puntilla o eran el espejo donde no quería estar, sino las historias de ellas, ¿no? Y creo que eso también quería reivindicarlo, ¿no? Que igual que esas narrativas invisibles que nos rodean no llegamos, también podemos estar a tiempo de llegar a rescatar y reivindicar pues toda esa genealogía, ¿no? Y todo ese trabajo invisibilizado y no remunerado y oculto pues, de las mujeres, ¿no? En el medio rural. Que cómo creo, María Elisa, ¿no? Que planteabas cómo podría ser la vida en el rural, ¿no? Yo me tenéis que perdonar porque yo voy a tirar un poco para lo que es mi profesión, que es el veterinaria y que es el sector primario. O sea, no voy a poder, aquí aparte de literatura, voy a hablar del sistema agroalimentario actual que tenemos, que es pues la pesadilla, ¿no? Y de la emergencia climática. Yo el otro día salía un dato de Greenpeace que ni el 17% de la población era la encargada de custodiar y cuidar toda la naturaleza en este territorio, en este país. Y ese terreno a custodiar, a proteger de biodiversidad es más del 83%. O sea, la gente que habita los medios rurales son guardianes y custodios del territorio, ¿no? Y estamos en un sistema hiperextractivista y que pone en el centro la producción y el dinero, y lo estamos viendo como los pueblos se están replicando la inmediatez y la industrialización y las formas de trabajo y de consumo que en las ciudades, pues nos estamos cargando la biodiversidad y nos estamos cargando la relación con el territorio. Estamos comiendo comida que nos enferma. Estamos viviendo vidas que nos enferman y estamos cada día más desconectados con una naturaleza que necesitamos. Os recomiendo un libro que ha salido hace poco, si os interesa el por qué las personas necesitamos ese contacto con la naturaleza, ya más allá de la alimentación, ¿no? Y de cosas obvias. Un libro que ha salido hace poco de Lucy Jones, que se llama Perdiendo el Edén, y la escritora está todo el rato enseñándote estudios y experimentos de la importancia de tener ese acceso a esa naturaleza cerca, ¿no? Que aquí entraríamos, por ejemplo, en cuestiones de clase, raciales, de género, ¿no? Brutal, ¿no? Pero yo no puedo dejar de pensar en unos medios rurales inclusivos, sostenibles, feministas. Y bueno, es que, fijaros, yo trabajo con razas autóctonas en peligro de extinción, que están en peligro de extinción, cuando si pusiéramos en el centro la vida, la conservación del territorio, de la biodiversidad, la producción de alimentos de alto valor ambiental y saludables, no nos olvidemos, no nos podemos olvidar que seguimos en pandemia y que el año pasado en la Comunidad de Madrid los niños de familias con bajos recursos estuvieron comiendo 2 meses comida procesada y rápida del Telepisa y de rodillas, cuando tenemos en el Estado productores que hacen esos alimentos de cercanía, sostenibles y locales, que incluso se vieron súper afectados por las medidas urbanocéntricas que se lanzaron desde el confinamiento, porque las medidas del confinamiento estaban pensadas exclusivamente para las ciudades. No se puede entender una medida igual para una ciudad que para un pueblo mediano, para una ciudad pequeña o para una aldea. Y estos productores se vieron como no podían vender sus productos, no podían ir a los mercadillos donde tenían ese contacto. Incluso se consideró durante el confinamiento ir al huerto una actividad de ocio. O sea, o eras un agricultor profesional o si ibas a tu huerto a darle de comer a tus gallinas o a tus animales o a coger alimentos, que es un derecho que la FAO reconoce desde 1947, tener acceso a esa alimentación, te podían poner una multa, ¿no?
Entonces, fijaros, yo trabajo con esas razas autóctonas y están justamente en peligro de extinción porque para el sistema en el que estamos, que precariza, que contamina y que mata y que es hiperextractivista y que nos vende que somos totalmente independientes, cuando no es así, desde que nacemos hasta que morimos dependemos de recursos, de cuidados y de otras personas y de otros seres con 24/7, todos los días de nuestra vida, pues no están no son rentables para el sistema, porque claro, no producen como una granja industrial, no podemos tener ese acceso a la alimentación todos los días cuando quiera. Aquí os recuerdo eso que nos han metido, que nos han engullido del consumo, que se ve mucho en las grandes ciudades con Globo o Uber, de quiero esto y lo quiero ahora, y ni me planteo un segundo qué supone tener eso, cuánto cuesta, ¿no? Creo que si cada vez que comiéramos algo o cogiéramos un objeto, nos paráramos un segundo a pensar qué supone, por ejemplo, esta libreta, ¿cuántos árboles habrán talado para hacer esta libreta? No digo que nos sintamos culpables, pero que seamos conscientes de lo que supone, ¿no? Oye, pues vamos por lo menos a una relación de reciprocidad, ¿no? De dar las gracias, de sentirnos agradecidos de lo que tenemos, ¿no? Y pasa mucho con la comida, ¿no? Nos encontramos con un sistema donde es más fácil poner una granja industrial que rompe por completo la relación con las personas, con la tierra, esos saberes, esos vínculos con las semillas, con los árboles, con esas razas, que además todo ese vínculo nos trae una cultura, que poner un proyecto en una quesería artesana. Porque claro, para el sistema no le es rentable, ¿no? Y esto es algo con lo que nos tenemos que poner las pilas ya, porque es que estamos en una emergencia climática. Y el COVID no es la primera pandemia que tenemos, vendrán muchísimas más, porque es que estamos perdiendo biodiversidad a ritmo increíble, ¿no? Entonces, yo sí os quería lanzar esa pregunta, ¿no? Pues, que la rumiéis, ¿no? ¿Qué medio rural queremos habitar y de qué forma, ¿no? Porque ya acabo un poco con esta reflexión y ya le paso la palabra a Edurne, porque en la pandemia nos hemos hartado de ver pues gente que se iba al pueblo corriendo porque de repente pues veía que la ciudad no le gustaba. Yo aquí planteo quiénes se han podido ir al pueblo, porque se ha ido la gente que tenía dinero y que tenía todos sus servicios básicos cubiertos en su gran ciudad. Ese es el punto uno. Y luego hemos hablado muchísimo de teletrabajo. Pero ¿y el tierra-trabajo? Porque el teletrabajo todavía no nos da directamente de comer. O sea, entonces yo no digo que solo tenga que haber productores y el sector primario en el rural, pero es algo muy importante del medio rural que debemos de luchar porque no se uberice, porque no se industrialice y, y porque me da rabia porque tenemos ese territorio, tenemos esas semillas, tenemos esas productoras, esas pastoras, esos agricultores, esos temporeros. Oye, pues vamos a reivindicar ese trabajo justo, esas condiciones salariales, esa producción de alimentos, porque tenemos ese terreno y lo tenemos todo, ¿no? Pero claro, hay que ponerlo en el centro y hay que reivindicarlo y hay que lucharlo y defenderlo. Claro, es que yo, bueno, de todo lo que está comentando María, claro, yo me lo planteo desde el punto de vista de una persona que se muda a lo rural, ¿no? Y que no aporta nada a ese medio, ¿no? Yo soy una de esas personas privilegiadas que puede trabajar desde casa, que tiene una casa cómoda en un pueblo, que puede tener su huertita. O sea, a mí lo que me espanta es ser uno de estos neorurales, ¿no? Que se va al pueblo y ahí bucólico y no aporta nada al entorno. Entonces, claro, ¿cómo habitar ese espacio de una forma responsable? ¿No? Y cómo hacerlo intentando que aporte algo. Pues a mí me resulta muy difícil sentirme cómoda con ello, ¿no? Entonces, no quiero tener una relación extractivista, no quiero estar ahí, pues eso, sin entender realmente qué significa mi presencia en ese espacio. Entonces, lo que dices, María, ¿no? De centrar la reivindicación en las personas que hacen ese espacio sostenible, a mí me parece fundamental, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo en
en mi pueblo, las pocas personas que tienen todavía una actividad agraria o agropecuaria, pues eso, tienen unas condiciones muy precarias, ¿no? Estamos hablando de gente que igual recibe una subvención de 400 euros al mes por tener, pues eso, unas ovejas o unas yeguas, pero mantenerlas casi le sale, bueno, casi no, seguro, le sale más caro que lo que le puede dar esa subvención. Entonces, vamos viendo cómo la gente pues, va vendiendo las cabras, va buscando otra forma de vida, pero quedándose en la zona, pero sin poder desarrollar una actividad profesional, ¿no? Entonces, claro, yo ante eso es poco lo que puedo hacer o nada, salvo intentar que con mi presencia ahí, empadronándome y formando una parte activa, ¿no? de la comunidad, pues haya ciertas condiciones básicas, fundamentales, a la que tiene derecho todos los ciudadanos, que se den, ¿no? Por ejemplo, el centro de salud que había en mi pueblo, había una médica que venía una vez a la semana, con la COVID dejó de venir y ahora no se ha reactivado ese servicio. Hace relativamente poco había un servicio de autobuses que pasaba por el pueblo para que la gente pudiera salir a hacer sus cosas al pueblo más grande que está cerca, pues ya ese servicio también se suspendió. La forma de estar ahí y de hacer algo positivo, para mí pasa por la reivindicación de que se nos trate, porque al final yo también estoy ahí, ¿no? Como ciudadanos no de segunda clase, ¿no? Porque es algo que vemos constantemente en estos pueblos. Lo que decías, María, ¿no? De que es mucho más caro hacer una quesera artesanal que una fábrica de lo que sea, ¿no? Con una producción pues eso, que se basa en principios de explotación y demás, en vez de ser una quesería artesanal que una familia puede desarrollar con unas subvenciones, unas condiciones básicas de trabajo digno, etc. Yo creo que eso se puede extrapolar a condiciones de vida en estos pueblos, ¿no? Es decir, es mucho más caro mantener ese servicio médico, ese servicio de autobuses, es mucho más caro mantener la carretera que lleva a este pueblo, que acaba en el pueblo. Es mucho más caro todo eso, cierto, pero es que para la Administración, para el Estado, eso no debería ser un problema, ¿no? O no debería ser el motivo por el que cortan esos servicios, porque eso me convierte a mí y a todos mis vecinos en una ciudadana de segunda clase. Entonces, claro, cuando veo lo que está pasando en algunos pueblos de alrededor que están mejor conectados que el mío y que tienen, pues eso, tiene bares, tienen hoteles, tienen restaurantes, el mío no tiene ni farmacia, pero todos estos sitios sí lo tienen. ¿Qué pasa? Que cada vez más están dependiendo del turismo que se genera en la zona. Entonces, se están reproduciendo en estos pueblos los mismos patrones de explotación, extractivistas y demás que cualquier lugar que dependa única y exclusivamente del turismo. ¿Qué pasa con esto? Que la gente viene a estos pueblos, pasa una temporada, incluso pueden pasar sus veranos, pero ya está. O sea, no se aporta nada al tejido y pueden hablar de la economía del turismo y demás, pero es una economía falsa, ¿no? No aporta nada también lo que podemos decir al tejido de servicios de estos pueblos. Entonces, bueno, yo lo veo lo estoy viviendo desde esa perspectiva y me voy dando cuenta de cómo, por una parte, estamos perdiendo gente en el pueblo que se dedicaba de una forma muy humilde, pues, por ejemplo, eso a la ganadería, no en plan, pues eso, unos, pues, estoy recordando el último que tenía cabras, por ejemplo, en el pueblo, pues igual tenía 30, ¿no? Pero eso las tuvo que vender porque le salía más caro tenerlas, ¿no? Entonces, estoy viendo cómo todas estas personas van perdiendo sus formas de vida y la zona se va orientando eso, a las casas rurales, al turismo rural y se va perdiendo pues eso, la poca sostenibilidad que podía haber hasta hace relativamente poco y que creo que con la pandemia pues, ha empeorado.
Sí, Edurne, yo sí te quería decir, porque dices que te sientes incómoda y yo creo que para nada, que deberías de estar súper orgullosa porque tienes una conciencia clarísima del lugar que ocupas y estás visibilizando y aprovechando tu posición para, pues, justo lo que acabas de hacer en tu charla, contar, pues, cómo sentís ciudadanos de segunda, ¿no? Esos recortes, esa falta de servicios, ¿no? Y yo cuando hablaba de la pandemia, sobre todo lo que os quería contar era que cómo se ha puesto el foco, ¿no? De las ciudades al pueblo, porque de repente hemos tenido la necesidad de irnos al pueblo, pero no hemos vuelto a olvidar de todas esas personas que están en su pueblo y que llevan, ¿cuántos años llevan reivindicando ese recorte de servicios, esas necesidades? Ese derecho a decidir, de oye, me quedo en el pueblo porque quiero, no porque me fuerzan a irme porque no tengo opción, ¿no? Entonces esa era un poco mi reivindicación. Luego está claro que no todo el mundo en el pueblo tiene por qué ser pastor, tiene que ser agricultora o ganadera, por supuesto que no, claro. Pero sí es verdad que como bien has contado, Edurne, con esos casos de gente de tu pueblo que ha tenido que vender las cabras porque, como tú bien dices, que no les sale cuenta, es que fijaros, es que ellos hacen un trabajo que no se les paga, que es el pastoreo y la protección del territorio. Y os vuelvo a repetir, cambio climático, incendios forestales. Cada año vamos a tener incendios forestales peores por el aumento de temperatura y por la despoblación. Porque donde vive gente el fuego se ataja antes. Y si tenemos pastoreo y tenemos cabras y ovejas, que esto ahora la universidad lo demuestra con un montón de estudios, que son las mejores bomberas y las más baratas, pero vosotros preguntárselo a un cabrero de 90 años, va a decir, eso es lo que llevo haciendo yo toda la vida y son las mejores bomberas, pues es que no nos podemos olvidar que están haciendo una labor fundamental. Y tampoco nos podemos olvidar que todos los espacios naturales protegidos que tenemos en el Estado, tanto nacionales como naturales, son el resultado de esa opción, de ese pastoreo, de esa ganadería extensiva, de esa relación sostenible y equilibrada con el territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y no sé, Edurne, yo creo que tienes que estar súper orgullosa porque veo que tienes un acercamiento súper honesto a tu entorno y claro, tú eres de ese pueblo, es que ese ya es tu pueblo, ¿no? Y ya te digo, te lo comentaba antes de empezar la presentación que me gusta mucho ver tu Twitter porque veo como te veo como Edurne niña, como alguien que ve por primera vez un animal, un pájaro, que descubre algo del huerto, o algo de un vínculo en el campo o de una palabra, de un oficio, ¿no? Y creo que eso nos hace falta a todos, porque claro, si no conocemos, si no nombramos, si no tenemos ese acercamiento, no podemos cuidar, no podemos querer y no podemos proteger. Entonces creo que eso es esencial. Pues gracias, María, porque o sea, sí es cierto que sí es, o sea, es una experiencia de descubrimiento constante y eso es muy bonito, ¿no? Y te das cuenta de que hay formas de belleza que antes no conocías, ¿no? Y descubrirlas la verdad es que te amplía un montón, o sea, no ya solo pues, el conocimiento de las cosas que te rodean y cómo nombrarlas y demás, sino también incluso la imaginación, pues la forma de mirar que dices tú, María. Y jo, has dicho algo que es súper importante, que es esa idea del derecho a decidir, ¿no? Yo sé, o sea, por lo que me cuenta pues, la gente que sí se ha quedado en el pueblo, que es ya o gente que era del pueblo se fue a Madrid a trabajar y ahora ha vuelto y pasa ahí su jubilación, o incluso los ancianos que quedan, ¿no? Que dicen, claro, es que, sobre todo cuando hablamos de la tierra, porque tenemos un huerto y bueno, el año pasado que no pudimos así, lo plantamos en la tierra, pero no pudimos trabajarla para que fuera fértil, claro, nos decían, pues es que aquí solo crecen patatas y coles, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a ir? Y decían, pues si no podemos encontrar, o si no podíamos encontrar nada más de lo que vivir aquí, ¿cómo no nos íbamos a ir? ¿No? Dice, pero ahora que hay tantas cosas, ¿no? Ahora que se puede cambiar tanto las condiciones en las que vives, claro, esta gente dice, pues
Lo bonito sería que ahora que se puede, se viva aquí bien, ¿no? Y pues eso, simplemente hablando de las mejoras que puede tener la tierra comparado pues, con hace 50 o 60 años, ¿no? Cuando empezó este éxodo. Y hace poco en un encuentro, hablando de los ojos cerrados, una chica me decía, dice, es que yo, si hubiera podido continuar mi educación en el pueblo, dice, yo me hubiera quedado, una chica cerca de Alcañiz, de Teruel. Dice, porque a mí, yo quiero vivir en mi pueblo, dice, pero no tengo nada que hacer en el pueblo de lo que me pueda ganar la vida. Pues una chica, lo que dices tú, María, pues no todo el mundo tiene que ser pastores, pues una chica que quisiera vivir en el pueblo, pero le gustaría vivir de algo que su pueblo no le ofrece, ¿no? No sé exactamente de qué. Pero yo creo que toda esta falta de apoyo a estos espacios, la falta de inversión seria, sostenible, lo que hace es eso, es negar un derecho fundamental a la gente de vivir donde realmente ellos quieren vivir. El pueblo en el que vivo yo es precioso. Es que no os podéis ni imaginar. Es una maravilla, con unas casas de piedra. Bueno, sí se podrán imaginar, porque aquí también hay pueblos preciosos, ¿no? Pero yo es que entiendo ese desgarro, ¿no? de la poquita gente que hay, que dice, es que nos gustaría que nuestros hijos pudieran vivir aquí, pero sabemos que no pueden, pues porque tienen niños pequeños, no hay escuelas, tendría que conducir durante media hora para llevar a los hijos al colegio, volver. O sea, ves que eso, que no es simplemente que esta gente se haya ido, haya abandonado los pueblos y ya está, es que ahí hay un desgarro que yo creo que es muy profundo, ¿no? y lo sientes, ¿no? cuando hablas con la gente. Totalmente, Edurne. Además, ese desgarro y ese dolor, creo que no se ha contado, que queda mucho por contar y por narrar de ese dolor. Yo fui consciente de ese desgarro hace 2 veranos cuando se murió mi tita Carmen, que era la hermana de mi abuelo materno, que toda la familia de mi abuelo materno se fueron con 18, 19 años a Cataluña, a la periferia, a trabajar en la SEA, a limpiar casas, a trabajar de criada, de chacha. De hecho, mi tita Carmen me decía una frase que siempre recuerdo, que es: yo he limpiado toda la mierda de todos los pisos de Barcelona. O sea, era su... decir, me he pasado toda la vida limpiando, ¿no? Y fíjate que ella ya pasó más años viviendo en Barcelona y pasó allí de todo. En el primer piso que tuvo, no sé si fue en Hospitalet, con sus niños pequeños, hubo una explosión y solo pudieron recoger una bolsa de basura de su piso. O sea, se quedaron sin nada y tuvieron que empezar de cero. Y ya habían conseguido, después de muchos años trabajando, tener una pequeña tiendecita ya en la ciudad de Barcelona. Y fijaros que pasó o sea, si contamos los años, pasó más años viviendo en Barcelona que en mi pueblo, ¿no? Pero para ella, su casa era el pueblo, la casa de su madre. Y cuando llegaba en verano, yo estaba deseando que viniera para ir a verla y pasar, sentarnos en el pollete al fresco, ¿no? A pasar la noche hablando, y ella me peinaba y me decía que era igual que mi madre, que le decía a mi madre Carmelina. Dice, está igual que la Carmelina, la María, ¿no? Con ese acento ya, porque ella ya era catalana y sus hijos eran catalanes, ¿no? Y cómo parecía que no se había ido nunca. Yo cuando la veía en verano, es que esa era su casa. Y ella se pone muy malita, pues hace 2 veranos, antes de la pandemia, y su sueño, o sea, ella quería morirse en su pueblo. Ella no se quería morir en Barcelona, se quería morir en su casa, que era su casa del pueblo, ¿no? Y tuvimos, ahí fue esa venda que se me quitó con ese dolor tan grande de ella, porque ella se murió pensando que se moría en su casa del pueblo y se murió en Barcelona. Y bueno, fue muy doloroso porque tardamos en poder traerla al pueblo, ¿no? Y luego al entrar en su casa y pensando que ella se había muerto allí, ¿no? Ese dolor a mí desde entonces me acompaña, ¿no? Y lo veo mucho pues con mucha gente, ¿no? Lo veo con la gente que se tuvo que ir de su pueblo por un pantano o porque no tenía otra opción, ¿no? Porque les dijeron que prácticamente lo que sabían hacer pues no servía para nada, ni era el progreso, ni el mañana, ¿no?
Y creo que es un dolor que tenemos todos muy cercano, ¿no? Todos tenemos, es que todos realmente venimos de pueblos, ¿no? Si no es por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, ¿no? Una de las cosas muy bonitas que me pasó con Tierra Mujeres fue gente que al leer el libro empezó a preguntar y se dio cuenta que, oye, que se pensaba que no tenía un pueblo y resulta que su abuelo, pues sí, venía de un pueblo, ¿no? Y han ido y han conocido, pues, a la familia que le quedaba, ¿no? Y yo pienso mucho en eso, ¿no? Porque ya os digo, mi familia materna toda es catalana y mi abuelo, que se murió con 60 años muy joven, se pasó toda su vida pues trabajando 6 meses en Suiza en la construcción y volvía para la aceituna, al pueblo, ¿no? Y hay una foto de él que a mí me encanta, que sale él haciendo la maleta en Suiza. Es borrosa, pero él sale de perfil y sale con una cara de felicidad, de vuelvo a casa, o sea, ya he acabado aquí, ¿no? O sea, ese desarraigo, ese exilio forzado, ¿no? Que lo veo como un exilio, ¿no? A fin de cuentas, hombre, no se puede comparar, pero estás fuera de tu casa, estás fuera de tus raíces, de tu familia, de tu tierra, del sitio donde te gustaría quedarte, ¿no? Y quizás, no sé, retomando un poco lo que decía Edurne, es que, ojo, no necesitamos tener un hospital en cada pueblo, ni un colegio en cada pueblo, pero un servicio público de transporte, fortalecimiento de comarca, o sea, que se nos trate como ciudadanos, porque todos somos ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y es que no nos podemos olvidar que es que ya con la crisis que hubo y ahora con la pandemia, es que cada vez se va recortando más los servicios en el medio rural, ¿no? Y se ha asumido y se ha aceptado y desde la ciudad se ha visto normal. No, es que no merece la pena, ¿no? Oye, pero tú sabes la importancia y recalco ese dato que os he dicho, ¿no? Ese ni siquiera un 17% que cuida y protege ese 83% de naturaleza y de medio rural del territorio. Es que no sé, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que ponemos en el centro, a lo que creemos que es importante, ¿no? Y no sé, esa es un poco mi reflexión, que si no sigo yéndome por, por los cerros. No, pero sí es verdad que podríamos hablar un poco del centralismo, ¿no? Y cómo, ya más allá de motivos políticos y de las tensiones que hay entre centro-periferia, sobre todo las comunidades autónomas en las que hay un movimiento nacionalista fuerte, como puede ser Euskadi, Cataluña, Galicia en menor medida, pero bueno, ahí está también, ¿no? O sea, más allá de los motivos y de las diferencias políticas que pueda haber, España es un país absolutamente centralista en el que Madrid ha absorbido recursos y relato, ¿no? Porque es que parece que todo tiene que pasar por Madrid, todo tiene que pasar en Madrid y lo demás resulta secundario, ¿no? Entonces, lo que dices de la falta de recursos en el medio rural, yo creo que es cuestión de democracia, ¿no? Es cuestión del respeto democrático. O sea, si repasamos los artículos de la Constitución, en muchos de ellos esa igualdad que tiene que ser absoluta, ¿no? entre los ciudadanos en derechos básicos, como puede ser a la educación, a la vivienda, no se da a la sanidad, no se da en el ámbito rural. O sea, los ancianos de mi pueblo que tienen 80 años, que no tienen cómo desplazarse, están absolutamente abandonados. O sea, ahí no hay nadie que pase por el pueblo y les lleva a un centro de salud. O sea, ellos, si se ponen enfermos, pues uno de nosotros tendrá que llevarles al centro de salud más cercano, que está a media hora en coche, ¿no? Eso no podría, o sea, es que eso tendría que ser punible. O sea, no tiene justificación. O sea, el coste no es una justificación para dejar a ciudadanos abandonados a su suerte en estos entornos, ¿no? Sobre todo a partir de cierta edad. Entonces, claro, hemos creado un sistema ya no digo ya de distribución, y esto también depende de la cuestión de las comunidades autónomas, es un tema complicado, las diputaciones, etcétera. Pero es que hemos creado un relato, como dices tú, María, en el que la gente que vive en el medio rural es secundaria. No importa tanto
como la gente que vive en la ciudad. Y es así de simple y así de brutal, ¿no? Entonces, cuando ahora pues eso, con todo el rollo este de volver al campo, volver a lo rural, qué bonito vivir en la naturaleza, pues no. O sea, es que es un relato que también que ni siquiera deberíamos comprar como, bueno, como si fuera algo natural, cuando en realidad la gente que lleva ahí décadas viviendo abandonada y sin recursos sigue estando exactamente igual que antes de que empezara otra vez esta vuelta a los pueblos. Entonces, bueno, yo creo que en España hay un problema de centralismo tremendo. Lo hemos visto ahora con las elecciones de Madrid, que parecía que nada más pasaba en España, ¿no? Solo había elecciones en Madrid, todo lo demás importaba cero. Entonces, bueno. Hace poco en esa línea teníamos a Luis Díaz Viana, con el que hemos también, bueno, precisamente en Zamora, presentamos su último libro, Los guardianes de la tradición. Antes hablaba con Edurne de él. Y en un titular que sacó La Opinión de Zamora, el titular era «Las élites han identificado la ciudad con el progreso y el campo con el atraso». De alguna manera parece que todas las políticas que se están llevando a cabo lo que hacen es justificar esa idea que estáis comentando vosotras. Como el progreso está en la ciudad, hay que invertir en la ciudad. Como el campo significa atraso, cuanto más abandonemos el campo, más vamos a abandonar ese atraso. Esa da la impresión un poco en torno a lo que comentáis. Lo decía Luis Díaz Viana, que si tenéis oportunidad de escucharle o de leerle, analiza desde la antropología muy bien estos procesos, y también le introduce otro factor que también es propio de la Fundación, que es el factor de la cultura. Incluso María, en Tierra de Mujeres, en uno de los apartados, en uno de los capítulos, habla de cómo promover la cultura, de que la gente se sienta de alguna manera orgullosa, vinculada con el sitio donde vive. Eso parece que también es algo, además en Castilla y León creo que es un sentimiento muy, muy habitual, esa un poco distancia hacia nuestro territorio, hacia donde vivimos. Comentaba María que en su zona también se ve un poco eso, esa distancia hacia lo rural, como que no forma parte de la cultura, aunque sea en un sentido amplio. ¿Creéis que habría que fomentar esa cultura amplia de cariño hacia tu territorio de alguna manera, y también esa cultura particular? Y lo vinculo con una actividad que hemos hecho desde la Fundación hace poco en Barruelo de Santullán, que es un pueblo que en su día tuvo mucha importancia en la montaña palentina con el tema de la minería, pero que ahora es otro pueblo más pequeñito, con una vida muy limitada en comparación con lo que tuvo en su día. Y ahí vimos que la posibilidad de fomentar la cultura, no cultura que llega allí como los turistas y dejan su huella y se van, sino esa cultura propia de la zona que también sirve para un turismo diferente. ¿Cómo veis también un poco en torno a todo esto que os comento? Pues María Luisa, por no perder ocasión, como habla del progreso como en la ciudad como modernidad, ¿no? Y solución, y el pueblo como atraso, esto ya tiene unos años, pero es que sigue siendo totalmente, o sea, de actualidad. Os recomiendo que leáis el discurso que dio Miguel Delibes a la entrada de la Real Academia Española, que muchos se echaron las manos a la cabeza diciendo este hombre se ha vuelto loco, ¿no? Porque hablaba de este progreso. ¿Este progreso a costa de qué? A costa de cargarnos el campo, esos saberes, esos oficios, esos conocimientos, ese vínculo con la tierra, esa biodiversidad. Miguel Delibes hace más de 30 años ya hablaba de esto aquí, ¿no? Y os lo recomiendo porque lo podéis encontrar online, leer ese discurso, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante, ya Edurne ha puesto el indicio de quién tiene el relato, ¿no? Quién tiene el relato y quién nos ha narrado, desde qué género, desde qué clase social y desde qué sitio. Y ojo, que aquí algunos señores se han indignado conmigo porque se creen que yo solo reivindico que escriban del campo la gente del campo, para nada. Yo lo que cuestiono y quiero que nos preguntemos es quién ha escrito desde el campo sobre nosotros, desde qué lugares, desde qué género y desde qué orígenes. Porque si ahora os pregunto que me digáis un libro escrito por una escritora española de la edad de Camilo José Cela, Miguel Delibes o Julio Llamazares, ¿me sabéis decir algún nombre de alguna escritora o de alguna mujer?
No, ¿verdad? Yo esta pregunta la hice cuando tuve la promoción de Tierra de Mujeres. Yo nunca había estado de promoción con un libro, entonces para mí fue algo nuevo y también muy marciano, ¿no? Porque me metían en una habitación en Madrid y esa otra, ¿no? Tuve que ir a Madrid y cada 5 o 10 minutos venía un periodista a la habitación donde yo estaba y me hacía una entrevista y estuve todo el día dando entrevistas. Y dije, esta es la mía para hacer esta pregunta. Digo, porque estoy hablando con gente que lee libros, que escribe de cultura, que va a tener más acceso a libros que yo, y nadie me dio un nombre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa diversidad de relatos y de sentirnos reconocidos en lo que leemos, porque para mí toda narrativa, a fin de cuentas, es política, ¿no? Yo he sido consciente, 2 años después de que saliera Tierra de Mujeres, de algo que me han dicho mujeres y hombres en todas las presentaciones, en pueblos totalmente diferentes al mío, con familia y oficio totalmente diferentes a la mía, ¿no? Y que no tenemos nada que ver. Hay 2 frases que se han repetido, pero en todos los encuentros de estas personas. Este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. O sea, la necesidad de sentirte reconocido, reconocida, que lo que hace importa, que vale, que puede ser compartido, que puede ser considerado un saber. Y yo eso lo he visto con los cabreros y con los pastores todas las vidas. Los cabreros, pues ahora estoy hablando con vosotros y justamente hay un pastor en el Prado aquí con sus cabras y con sus ovejas pastando que viene de vuelta de caminar y estas cosas pues a mí me emocionan mucho, ¿no? Los cabreros siempre, como la cabra siempre se ha asociado al demonio o a un animal que iba con, pues, con familias pobres, de bajos recursos, los cabreros siempre han estado muy mal vistos. Es como el pobre, el que menos tiene, cuando era todo lo contrario, es que la cabra, con poco que come, te da leche y te da cabrito. O sea, es el animal más adaptado a su territorio, que mejor saca partido del pasto. O sea, entonces ves esa narrativa que ha hecho tanto daño, ¿no? Y esa, porque también esa manera de contar el relato, ¿no? Desde por ejemplo, de una forma colonizadora, ¿no? Desde siempre el hombre como universo, ¿no? Sin tener en cuenta el territorio, a los demás seres, a los animales, a los recursos, ¿no? Creo que ha hecho mucho daño. Y ahora yo lo que veo de bueno de que esté de moda el medio rural es que estoy viendo diversidad de relatos en los medios. Hace unos años era impensable una entrevista a una pastora en El País, en un suplemento. Y ahora las vemos. Ahora vemos a ella hablando el tema de las jornaleras de Huelva, de las migrantes. Por fin se está sacando este tema de las personas que trabajan en los invernaderos, está sobre la mesa y lo vemos. Cuando llevábamos ya 3 años que iban ardiendo, hace 2 años en abril, un campamento en Huelva de temporeros ardió en un mes más de 5 veces, ¿no? Pero creo que es muy importante cambiar, cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos, porque fijaros, cuando se puso de moda la España vacía, a mí me daba mucha rabia porque en todos los suplementos se llenaron pues de columnistas de Madrid y de Barcelona que iban a pasar el fin de semana a un pueblo y te contaban una crónica, ¿no? ¡Ay, el pueblo que se muere, el último habitante! Y obviamente, claro que hay eso también en el medio rural, pero es que también tenemos gente que se queda, que está luchando contra macrogranjas, que está protegiendo una raza autóctona, que decide irse como Edurne a vivir a un pueblo, empadronarse y decir, voy a empezar mi vida aquí. ¿Por qué no contamos todo eso? Porque, como bien sabéis, no todos los pueblos son iguales, ni todos los hombres y las mujeres rurales, por ser rural, son iguales, ¿no? Fijaros hasta qué punto llega, que hace unos meses tuve una entrevista, y acabo con esto, ¿no? Y la periodista me decía, ¿a qué se puede dedicar una mujer rural? Y yo le dije, ¿tú preguntarías, por ejemplo, si mañana llamara a una amiga tuya en la ciudad, ¿a qué se puede dedicar una mujer urbana? Es que es brutal la de veces que ponemos la palabra rural y si cuando lo veáis en los periódicos, cuando veáis ese rural, cambiaréis por urbano, es que os rechinaría muchísimo. Pero lo tenemos, como nos han machacado con ese relato durante tantos años, lo tenemos súper metido, ¿no? Y por fin se está rompiendo. Y es muy importante ese, como bien decía María Luisa, ¿no? Esa cultura con la gente del pueblo, con ellos, teniendo en cuenta con sus conocimientos, reivindicándolos, valorándolos, porque es que es patrimonio y cultura de todos y de todas, seamos de ciudad o de pueblo. No nos podemos olvidar que la palabra cultura, su primera acepción es cultivo de la tierra, que viene de ahí. Entonces, para mí eso es fundamental, ese servir de altavoz y de plataforma para que ellos se sientan
también reconocidos, validadas y que su voz importa y que hay que escucharla. No, yo creo que en ese sentido tu trabajo, María, ha sido fundamental, ¿no? En Tierra de Mujeres lo que supuso ese ensayo, como dices tú, de reconocimiento de un montón de gente, de sentirse reconocida en esa historia y en esa memoria también. O sea, yo me acuerdo pensando un montón, y creo que lo comentamos cuando estábamos preparando la entrevista de Almáciga para Hoy por Hoy, que también otro libro de María que lo recomiendo muchísimo por esa labor también cultural, ¿no? De recuperar la palabra, esas palabras que se van perdiendo, ¿no? Pero me acuerdo leyendo Tierra de Mujeres que yo pensaba muchísimo en mi abuela materna, que era sardinera, era de las que vendían sardinas de Santurce a Bilbao, o sea, era una de esas. Y fíjate, o sea, que no tiene nada que ver con el medio rural, pero yo me acordaba mucho de ella, de su forma de trabajar, de su ética, ¿no? Del trabajo, de su forma de estar, de relacionarse a través de la narrativa que construías tú, María, en torno a las mujeres de tu familia, de su trabajo fuera y dentro de casa, ¿no? También me acordaba mucho de las historias que contaba mi padre de su pueblo, ¿no? Y de sus vivencias siendo niño en relación, sobre todo esos vínculos que explicas también, ¿no? De las personas con los animales y con cada aspecto de la naturaleza, ¿no? Me acordaba de todas las historias que mi padre me contaba de la apicultura, de cómo cuidaba las abejas, las ovejas, que también pastoreaba. Es decir, que era un libro que yo creo que, o sea, que ahí contabas una historia, María, que no se había contado todavía, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que mucha de la presencia que tienen en medios, por ejemplo, eso, la entrevista a una pastora en El País, ahí tú has tenido mucho que ver, ¿no? Y ojo, a mí me parece que la forma de cambiar el relato tiene que partir mucho, o sea, en buena medida, de cómo vamos construyendo a través de la cultura, ¿no? De la palabra, que puede ser del ensayo, la poesía, la ficción, cómo se va dando otra visión que a veces nos parece que es muy novedosa porque nunca se ha contado, pero en realidad responde a experiencias, a memorias, a sentimientos, a forma de mirar que estaba ahí, pero que no se había nombrado, ¿no? Y cuando llega alguien y lo nombra, como has hecho tú, María, me parece excepcional y muy valioso y muy bonito. O sea, bonito de verdad, ¿no? Bueno, María, te ha echado un piropo, pero muy merecido, porque ciertamente es una de las cuestiones que me parece más interesante, quizá incluso de los dos libros, cuando os expresáis, tanto en la última novela de Edurne como en el ensayo de María, cómo se da esa otra visión de la geografía, porque al final la geografía marca, y cuando comentaba antes esa idea de la España vacía, la España vaciada, la España abandonada, pero hay una frase que me gusta mucho del libro de María que precisamente dice eso: no somos la España vacía, somos un territorio lleno de vida. Y eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Y lo amplío, como decíamos antes, no solo a ese ámbito rural del que estamos hablando. Es que al final el ámbito rural es tan amplio que es todo menos Madrid, Bilbao y Barcelona, da la sensación. Entonces, hablando desde Zamora, como estamos aquí, yo soy de Valladolid, no son grandes urbes y de alguna manera pretenden imitar las grandes urbes, pero no lo son, tampoco son ese medio rural. Quizá ese trabajo de reivindicación del espacio en el que se vive, cómo podemos también atraer, no solo en este ámbito cultural, atraer que el sitio donde vivamos sea atractivo para la gente, no solo a nivel laboral, que haya un empleo, que haya esas infraestructuras, sino que los jóvenes, las jóvenes se sientan atraídas por vivir en estos espacios, tanto en el ámbito rural propiamente dicho, como en general en estas medias urbes, porque al final el relato, que es muy interesante esta idea de ampliar el relato, pero el relato masivo es el relato de la gran metrópoli, el de la libertad, el que no te tienes por qué encontrar a tu ex en la ciudad. Tenemos ese relato. Ese es el relato que está copando y tiene su sentido porque,
como, insisto, como decía Luis Díaz Viana, también va un poco a esos populismos, a esa idea de lo fácil, pero ¿cómo seguimos construyendo ese relato para atraer, para que nos sintamos cómodas? ¿Cómo diversificar ese relato? Bueno, pues yo quería daros las gracias, muchas gracias, Edurne, me he emocionado mucho porque sabes que te admiro mucho y bueno. Fijaros, es que estaba pensando en lo de eso de sentirte alegría por no encontrarte a tu ex, ¿no? Cuando es que lo que nos está demostrando es esa, esa abundancia, ¿no? De esa falsa idea de un organismo autónomo, de una persona autónoma, nadie es autónoma, ¿no? De ese señor empresario que gana mucho dinero y que es un caso de éxito, que te lo venden como una persona que se apaña él solo, que vive solo, que se ha buscado la vida él solo, pero que no es así, porque necesita, desde que se levanta hasta que se acuesta, de otros recursos y de otras personas, y muchas veces del trabajo de personas que están en lo privado, que no están remunerados o que son trabajos precarios, que son lo que sustenta lo público, ¿no? Y que encima presumamos de esa falta de lazo, de eso, de romper con otras personas. Yo creo que estamos, sobre todo ahora en una pandemia, ¿no? Cuando hemos visto que estamos tan faltos de contacto, de crear lazos, de crear comunidad, no sé, yo creo que el presente y el futuro debe de ir en otros términos, ¿no? Y que debe de centrarse en otras cosas, en el cuidado, en las relaciones, en los vínculos, en la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático, no sé, no en esto que se defiende, ¿no? Y es muy curioso porque hablamos de la España vacía, pero no hablamos de la España sobrepoblada, no hablamos de esas grandes urbes donde, donde vemos que hay gente con 40 años que está compartiendo piso, porque no va a poder ni comprarse un piso, ni alquilar un piso para él solo, donde tiene que pasar 45 minutos o una hora en el metro para ir a trabajar. Y oye, que a esta gente no le gusta trabajar así. Yo tengo muchos amigos que trabajan con estos trabajos y siempre me está diciendo, jo, es que si tuviera un acceso a la vivienda o el trabajo me diera facilidad, es que me iría a un pueblo. Yo no estaría trabajando aquí. No me gusta esta vida, ¿no? Y creo que algo bueno que ha traído la pandemia en ese sentido, ¿no? Han sido esos minutos de lucidez de que de repente cuando nos han encerrado la gente se ha dado cuenta el piso en el que vive, ¿no? Porque claro, en Madrid mucha gente pasa todo el día fuera, entre el trabajo, que come fuera y tal. Esto lo he contado ya en varias presentaciones, pero es que cuando me lo contó una amiga mía, me escandalizó, ¿no? Cuando ella en el confinamiento me contaba que solo a las 3 de la tarde, durante 5 minutos, llegaba el sol directamente a su ventana y le daba, o sea, en la pared, no en la ventana, un rayito de luz del sol directamente y ella se ponía y eran los 5 minutos de sol que tenía en la cara, ¿no? O sea, para mí eso es una granja industrial, una ganadería intensiva industrial, ¿no? Yo creo que no hay que hacer las cosas más atractivas. Es que tenemos, o sea, es que hablamos, es que también nuestras ciudades pequeñas y medianas se están despoblando y son atractivas. O sea, tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos ese territorio, tenemos esas otras formas, ¿no? Esa cercanía, esos mercados, esas relaciones. Lo que sí creo que es necesario tener esas facilidades, ¿no? De que la gente, pues como hablamos con los pueblos, esos servicios básicos, ¿no? De que tenga la gente ese derecho, ¿no? De decir, oye, pues me quedo en mi ciudad porque voy a tener facilidades para montar mi proyecto o empezar, ¿no? Lo que no puede ser es que la única solución sea irte a Madrid. Pero claro, es que si, Edurne lo ha contado muy bien, si todo está en el centro y todo que parece con las elecciones, yo llegué a un día medio dormida a pensar, he votado, si es que yo no, porque es que estaba todo el rato en televisión que es que parecía que eran las elecciones de todos los ciudadanos, cuando es Madrid, ¿no? Y luego, claro, como andaluza, ¿no? Luego son tus elecciones y luego está el tema de que como somos del sur y todo ese clasismo, ¿no? Cuando pasó lo de la ultraderecha en Andalucía, nos cayeron a nosotros, bueno, no quiero ni contar, ¿no? Eso también hay que tenerlo, ¿no? Esa visión del centro con las periferias, ese clasismo y ese paternalismo. Entonces, yo creo que nos tenemos que quitar esa idea de hacer las cosas más atractivas, porque tenemos el territorio, tenemos el medio y tenemos muchas cosas que no tiene Madrid. O sea, no es cuestión de hablar mal de una cosa o de otra, sino de resaltar las cosas buenas que tenemos
y yo estoy muy enamorada de las ciudades pequeñas. A mí me encanta Zamora, me encanta León, me encanta Córdoba, la ciudad donde viví durante varios años. A mí me encantan las ciudades donde puedes ir andando sin tener que coger un autobús, donde yo la primera vez que cogí un taxi fue en Madrid, porque yo en Córdoba es que no contemplaba coger un taxi, ¿no? Incluso si yo me ponía mala en el instituto, me montaban, la profesora me montaba en el autobús público, no se pedía un taxi, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, ¿no? Que esos privilegios, ¿no? Que yo he tenido de pequeña, pues de ir andando al colegio con mi hermano de la mano, mi madre se quedaba tranquila porque íbamos todos los niños del barrio juntos caminando al cole, esos lazos, esos vínculos, ¿no? Ese conocer a la persona que produce tu comida. En las ciudades medianas lo tenemos más fácil y en los pequeños porque podemos conocer de primera mano a nuestros productores, ¿no? Pero para eso necesitamos políticas públicas y un cambio de mentalidad, ¿no? Y perdonad que sea tan pesada, pero es que tenemos que hacer ese cambio, y porque es que ya el relato que tenemos no nos funciona, porque estamos en plena emergencia climática, entonces tenemos que hacer ese cambio ya. Sí, hay algo también que en esta idea de vendernos la ciudad como eso, ahí eres libre completamente, no te encuentras a tu ex, esa falsedad que dices, María, ¿no? De construir como que la persona ideal, pues eso es la persona totalmente autosuficiente e independiente, es también la persona amnésica, ¿no? O sea, la ciudad nos vende amnesia, ¿no? Porque nos vende desmemoria, nos vende destrozar vínculos, ¿no? Es decir, vale, yo entiendo a veces encontrarte con tu ex es un marrón, ahí igual si quieres ser amnésica, pero es como el patrón para todo, ¿no? Y en cambio lo que dan estas ciudades medias, o los pueblos, incluso las aldeas, es que yo creo que la memoria de todos esos vínculos se mantiene mucho más viva. Y de esto también un poco al escribir la novela, al escribir Los ojos cerrados, yo creo que lo tenía ahí como muy, o sea, muy de forma inconsciente, pero lo tenía muy presente, ¿no? Porque yo creo que lo que nos pasa cuando vivimos en entornos más pequeños, y yo ahora hablo de la aldea en la que vivo, pero también incluso del pueblo en el que crecí, en otros lugares. Bueno, en Estados Unidos no, en realidad. Más en el pueblo en el que crecí, en Pamplona, que viví unos años, ahora en esta pequeña aldea, es que los vínculos son mucho más fuertes para bien y para mal, ¿no? Y se mantiene la memoria viva, a veces para mal, ¿no? Porque bueno, hay cosas que la gente no quiere recordar o que duele recordar, o eventos del pasado que, bueno, que desgarraron a una comunidad, y eso es muy difícil vivir con ello cuando es una comunidad que se mantiene en el tiempo, pero al mismo tiempo también yo creo que puede dar pie a unos cuidados, a una continuidad de los cuidados, a unos vínculos de solidaridad que va más allá de lo familiar, ¿no? Que también a veces se crean por la interdependencia de las personas que quedan viviendo en ese pueblo y que se mantienen durante las generaciones, ¿no? Y yo creo que eso puede pasar también en las ciudades o en los barrios en los que ha habido cierta cohesión social, ¿no? Que no se pierden esos vínculos y se mantienen, por ejemplo, pues yo qué sé, esa relación con los vecinos, ¿no? Que en momentos lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Yo sé que mis padres estaban cuidados porque la persona a la que mi madre le compra la fruta desde hace no sé cuánto y la verdura, pues sabía que mis padres eran personas de riesgo, y si mi madre pedirlo, le daba un día, Pilar, te empiezo a llevar la compra a casa. Y ya está, ¿no? Y claro, como digo, tampoco es cuestión de idealizarlo todo, ¿no? Porque también sabemos que las comunidades que tienen historias comunes puede haber problemas que se heredan, ¿no? Pero esa memoria, que para mí es fundamental, ¿no? La memoria es la que crea también pues eso, la solidaridad, la memoria es la que nos mantiene unidos, ¿no? Con nuestro pasado, y el pasado colectivo, eso se pierde en las grandes ciudades. A no ser que vivas en un barrio que no ha sido gentrificado, que en el caso de Madrid es difícil encontrarlo, un barrio en el que se haya conseguido mantener cierta estructura, ¿no? Sin haber sido atravesada por
la economía brutal, ¿no? Por este capitalismo feroz que destroza las ciudades que son más atractivas y más libres, ¿no? Como puede ser Madrid o puede ser Barcelona. Pues si os parece, abrimos el turno para que preguntéis, comentéis lo que os nazca un poco a raíz de todo lo que venimos dialogando precisamente hoy. Si os parece, levantáis la mano y os acerco, que hoy tenemos por fin micro, os acerco el micro para que podamos escuchar y grabar vuestra intervención. Como tierra, si no es yo. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, quería haceros un par de preguntillas, a ver vuestra opinión. Una es, ¿cuál creéis vosotras que son las medidas que pueden adoptar desde los ayuntamientos de pueblos pequeños y demás que pueden ayudar a darle la vuelta un poquito a esta situación dentro de sus limitadas capacidades, ¿no? Porque no tienen muchas posibilidades tampoco. Y también, María, te entendí un poco que tú apostabas porque tampoco había que modernizar, digamos, los pueblos, convertirlos en lo que no son, si no te he entendido mal, sino explotar lo que ya tienen. Y yo creo que igual, aunque sea complicado, el punto de equilibrio a encontrar dónde estaría entre el pueblo de antaño y un pueblo en el que sería viable vivir hoy en día, con niños, con el ritmo de vida actual y demás. Vale, pues Gracias. muchas gracias por tus preguntas. Yo, bueno, como sabéis, yo no soy experta en medidas, ni soy socióloga, ni soy política, ni soy geógrafa. Yo doy mi visión personal de mi día a día, pues viviendo en el rural, viniendo del rural y trabajando en medio rural a nivel nacional y en Islas Canarias, porque trabajo con razas autóctonas en todo el territorio, ¿no? Yo creo que sería muy importante, como ya he contado en la charla, ese fortalecimiento por comarca, pues que por comarca haya un buen centro de salud, un buen colegio, haya una biblioteca, haya esas posibilidades. Y luego, por lo que estoy viviendo, porque yo todavía no tengo casa propia, porque me encuentro con este problema, un acceso a una vivienda digna, bolsas de alquiler social en los pueblos, porque nos encontramos con casas que cuestan muchísimo dinero, pues porque hay tema herencia, tema emocional, casas que se caen, que cuestan mucho trabajo reformarlas, y nos encontramos también con el problema del acceso a la tierra, porque estamos en un país de terratenientes. Y luego podríamos hablar de la política agraria común, ¿no? Para mí eso sería algo principal y, por supuesto, esa vuelta al sistema agroalimentario actual que tenemos que no funciona. Porque hablamos de la pandemia del COVID, pero hay una pandemia que no nos deberíamos de olvidar, que es la pandemia del hambre. Que estamos en un sistema que produce muchísimos alimentos que se desperdician, creo que más de un 20%, y que en el planeta se siguen muriendo millones de personas de hambre. Yo creo que en unos años nos juzgarán como se jugó al Holocausto por esto. O sea, que con la ciencia que tenemos, los recursos, las herramientas, se sigan muriendo personas de hambre porque no tienen comida ni acceso a agua, a mí creo que es algo que no deberíamos de olvidarnos, ¿no? Y luego está el tema de que también lo he comentado, ¿no? De esa comida que nos enferma y que no es buena, que produce enfermedades cardiovasculares y que ya cada vez está más demostrado que no es buena, ¿no? Pues fijaros, una medida tan fácil como que en los colegios el menú se hiciera con la comida de los productores de la zona, o que los niños y las niñas conocieran a los productores de lo que comen, o que tuvieran un simple huerto en el colegio, o sea, que tuvieran un huerto en el cole, eso ya cambiaría mucho las cosas porque se crea ese vínculo, ¿no? No sé, seguro que me dejo muchas cosas, pero eso es lo primero que se me viene, ¿no? Luego, yo no digo que haya que volver a antaño ni que no tengamos que modernizarnos, para nada. Yo creo que la innovación sería coger esos conocimientos, esos oficios y esos saberes de nuestras antepasadas y de nuestros antepasados y combinarlos con los conocimientos y las herramientas que tenemos ahora. Para mí eso sería la innovación.
Lo que no podemos hacer es lo que hemos estado haciendo durante tantos años, es despreciar y no validar ese conocimiento, porque como no venía de la universidad o de la academia, lo hemos despreciado. Ahora por fin se está cambiando el relato y vemos cómo hay gente desde la universidad, científicas e investigadoras, que dicen que es fundamental los saberes y las opiniones de la gente que habita el territorio, porque es que mejor que nadie esa persona te va a decir qué pasa en ese sitio, ¿no? Y esto puede ser a nivel ecológico, ambiental, social, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Ese tener en cuenta esas personas. Y ahí, enlazando con la primera pregunta, pues sería ese cambio de esas políticas públicas, ¿no? De ese centralismo, que es que lo que no podemos hacer es hacer políticas para todos por igual, sin ni siquiera tener en cuenta, y yo he puesto el ejemplo del confinamiento, de esas medidas urbanocéntricas, y esto pasa mucho con la ganadería extensiva, y os cuento una anécdota. Yo como veterinaria de campo he tenido que mandar a una oficina comarcal, a un veterinario que trabaja en una oficina, una foto de una cabra viva porque su sistema decía que estaba muerta y a mí no me creía que estaba viva. Digo, si te estoy llamando y estoy con la cabra, que no te creo. Digo, vale. Y le mandé un selfie con la cabra. Digo, que está viva. O sea, esa dejadez, ¿no? O sea, ese solo hacer las leyes del despacho sin hablar con las personas que habitan el territorio, que necesitan esas políticas. Creo que eso hay que cambiarlo. Y con eso hemos tenido muchísimos ejemplos. Y bueno, con la política agraria común nos pasa, ¿no? Entonces yo creo que ese debería de ser el equilibrio, ¿no? Los saberes con las herramientas que tenemos ahora y obviamente yo no pretendo que vivamos como se vivía en los años 60 ni en los años 70. Yo no pretendo que replicar la vida de mi madre, que con 12 años la quitaron del colegio para coger aceituna, o los pastores que había en la Sierra de Córdoba en los años 80 y en mi pueblo, que bajaban cada 2 semanas al pueblo del Chozo. Y de hecho yo uso una expresión mucho que la cuento con orgullo, que decimos mucho en mi casa, que estoy más a gusto que vestido de limpio, y viene de esa gente que después de 2 o 3 semanas en el monte llegaba a su casa del pueblo y se ponía ropa limpia, ¿no? Yo no pretendo eso. Pero oye, esos saberes vamos a tenerlos en cuenta y con todo lo que sabemos vamos a facilitar esa vida, vamos a hacer unas políticas públicas que conserven el territorio, que protejan la biodiversidad, que pongan en el centro la vida y que haya dignidad, ¿no? También para esas personas, para la gente que trabaja en el campo. Edurne lo ha contado, ¿no? Yo creo que en ese sentido te recomiendo que leas Jaime Izquierdo, que tiene un libro que habla justamente de esto. Lo estoy googleando, tardo un segundo porque soy un poco mala con los nombres, que se llama La ciudad agropolitana, la aldea cosmopolita. Y él, que sabe mucho de esto, además ya tiene muchísimos años de experiencia, pues toca esta segunda cuestión que tú lanzas. Todo lo que ha dicho María. Vale. Pues nada, cerramos entonces aquí y si queréis añadir alguna intervención antes de terminar, tanto Edurne como María, pues es el momento. Si queréis cerrar con alguna frase, como sois literatas, pues seguro que os nace algo y a partir de ahí cerramos. Sí, yo solo quería dar las gracias a María Luisa, por supuesto, por facilitar la conversación, y a ti, María, por este ratito, que ojalá la próxima vez sea, pues eso, en todas las dimensiones. Totalmente, yo me sumo al agradecimiento de Edurne y ojalá ese encuentro, y también allí con Zamora, que tengo muchas ganas de volver, y que podamos hablar y compartir y conversar. Y bueno, yo sí voy a reivindicar una palabra de Almáciga hoy, para cerrar, que es cosirar, que es una palabra del aragonés que me encantó cuando me la regalaron en el Pirineo de Huesca, en Ascaso, que es una aldea de 5, donde viven 5 personas, hay 3 casas, un poco como tu pueblo, Edurne.
Y cosirar significa vigilar, ir a dar una vuelta con cuidado, ¿no? Eso que vemos tanto en nuestros pueblos que con la pandemia se ha reproducido, como comentaba Edurne, en los barrios de las ciudades, ¿no? Ese sentimiento de comunidad, ¿no? Porque no es cuestión de idealizar los pueblos, pero creo que como solo siempre se ha machacado con lo malo y con las cosas malas, creo que es importante poner en valor las cosas buenas que tenemos en los pueblos, ¿no? Y ese cosirar es pues cuando estamos en el pueblo y decimos vamos a ir a darle una vuelta a ver cómo está la abuela o el huerto, los animales, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos de pandemia y incertidumbre tenemos que cosirarnos más, tenemos que cosirar. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues nos quedamos con los cuidados, nos quedamos con ese cambio de relato y nos quedamos con seguir promoviendo los diálogos, que consideramos que frente a esta polarización constante, dialogar, conversar, intercambiar opiniones sigue siendo nuestra gran apuesta. Os citamos para el 27 de mayo, que será nuestro último diálogo de esta temporada, esperemos que haya más temporadas, que versará sobre democracia feminista. Nos veremos aquí en Zamora. Agradeceros a todas las personas que nos habéis acompañado presencialmente, a las que confiamos en que nos verán en otro momento en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, pues gracias a Edurne, gracias a María por aceptar esta invitación, por conversar, por compartir sus saberes y esperemos seguir viéndonos, esperemos que físicamente, si hay que ir a Córdoba vamos y si no, pues seguiremos viéndonos online y sobre todo leyéndolas, porque os recordamos que si queréis podéis ahora comprar algunos de los ejemplares que tenemos aquí e incluso pedirle, en este caso solo a Edurne, que nos lo firme. Para lo de María tendremos que desplazarnos un poquito más. Muchas gracias a todas y a todos.